Vamos a grabar y vamos a compartir. Compartir. Listo, muchachos, a ver, vamos a dejarlo así. Hacerlo así. Ya. Entonces, con ustedes nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? Ya hicimos los ejercicios, mandamos el deber y listo. Ahora que nos toca ver, va a ser un poco de lo mismo. Vamos a ver un poquito más de lo mismo, más ejercicios de aplicación. Vamos a ver a trabajar más con densidades. Vamos a ver cómo utilizar, en este caso, la densidad del agua para calcular volúmenes y con esos volúmenes calcular densidades, calcular masas de objetos sólidos y demás. Entonces, como les dije, vamos a retomar los temas que ya hemos visto y a ver cómo lo aplicamos en este caso con densidades. Y para comenzar, quiero explicarles sobre el tema de las aproximaciones y las cifras significativas. ¿Ok? Ya hemos visto sobre las notas en la notación científica, cómo usarlo y ahora vamos a ver un ámbito full importante en las carreras que seguramente van a seguir todos ustedes, que es sobre todo el hablar sobre qué preciso o qué tan exacto puede ser en cualquier ámbito de tu trabajo o de manera profesional. Eso. Entonces, ¿alguien sabe cuando digo precisión o cuando me refiero a la exactitud, cuál es el concepto de esas dos palabras? ¿Cómo es que podremos nombrarlas o definir esas dos palabras? ¿Alguien sabe explicarlas, tal vez? Hola. No. Como Ok. dijo, escuché. A ver, chicos, bueno, vamos a tomar estos dos conceptos sobre precisión y exactitud. Cuando hacemos cualquier tipo de trabajo, siempre tenemos que tener un equilibrio entre los errores que suelen cometer al medir cualquier tipo de magnitud, cualquier tipo de cosa. Y con eso se puede también hablar de la precisión y la exactitud en cuanto a la habilidad que tenemos o pueden tener ustedes, tema de hacer tal vez, si nos imaginamos, sus temas de tesis, temas de investigación, proyectos y etcétera. La precisión, como ven acá, no está enfocada no está enfocada en atinarle a la medición exacta o real de algún fenómeno. ¿A qué me refiero a esto? Si ven la diana, este es un gráfico de una diana donde podemos ver que el centro está vacío, no está denotado por ninguno de estos círculos azules, ¿no? Estos círculos azules podrían ver o ser nuestras mediciones de cualquier tipo. Como ustedes son de agroecología, también puede ser mediciones de pH del suelo, puede ser mediciones de rendimiento de cultivos, puede ser, no sé, mediciones de producción de algún tipo de animal, puede ser tal vez mediciones de secado de alguna materia prima, etcétera. Entonces, la precisión se hace referencia a qué tan alejados están los datos medidos unos del otro. Es decir, si yo mido un día 10 metros de crecimiento de hierba mala y al segundo día mido 2 metros de crecimiento de hierba mala y al cuarto día mido 20 metros de crecimiento de hierba mala. Entonces, la separación entre esas tres medidas, eso por favor, silénciate, gracias. La diferencia entre esas tres medidas me dice qué tan preciso soy. Si estas tres medidas son muy semejantes unas de otras, significa que soy preciso. Pero ser preciso no es igual que ser exacto. La exactitud, en cambio, está denominada o está definida por el hecho de que qué tanto me acerco hacia una medición real, una medición conocida.
Bueno, al menos cuando estamos hablando de materias como mate, física, química, siempre se tienen conceptos muy definidos. Se pueden tener teorías, se pueden tener leyes, pero todo eso siempre se basó en tipos de pruebas de error. ¿Ok? Todo esto está después evaluado por tipos de mediciones, está evaluado después por tipos de porcentajes de confianza de estas mediciones y todo esto va a hacer referencia a qué tan exactos podemos ser con respecto a un número o a una cifra natural, a una cifra exacta. Cuando hablamos de exactitud, cuando hablamos de esto, hace referencia a qué tan lejos están mis medidas con respecto a una unidad fundamental, a una unidad de referencia. Por eso es que esta diana difiere de aquí, ¿verdad? Todos los puntos están muy cerca del centro. El centro sería las unidades de referencia, sería la unidad fundamental, la medida conocida que es real. Ahora, si combinamos estas dos cosas, obtenemos algo que se puede acercar mucho a la perfección y que esto significa que yo soy preciso, soy exacto. ¿Ok? ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué hago referencia a esto de acá? Y eso viene a nuestro segundo tema, hablar sobre qué son las cifras significativas. En cualquier ámbito de sus vidas siempre van a toparse con números y estos números siempre van a tener diferentes tamaños. Van a estar presentados en diferentes formas, pero todas estas formas o tipos de presentación de las medidas siempre eh, tienen una base, tienen una regla en la que se puedan comprender de forma clara y se pueda entender qué tan exactos estamos siendo con nuestros números. Las cifras significativas es exactamente eso. Son los números o la cantidad de números que nos permite denotar qué tan precisos somos, en qué medidas estamos reportando algún valor o algún resultado. Generalmente en mates o en química mismo solo se utilizan cierto número de cifras significativas. Pueden ser desde cuatro, pueden ser tan solo dos, tres. Eso depende de quién, de su propio, del trabajo que estén haciendo. En este caso, esto también puede depender de los ejercicios que yo mismo les dé. Les pueda decir, chicos, en los resultados exprésenmelos tan solo en cuatro cifras significativas y ustedes deben saber cómo llegar hasta esa cantidad. Ok, entonces acá abajo tenemos dos ejemplos. Tenemos dos números decimales que, en este caso el de la izquierda tiene tres cifras significativas. Todas las cifras significativas del número de la izquierda son números naturales, ¿no? Del 1 hasta el 10. Y estas tres cifras significativas se cuentan desde el 2 hacia el 3, 1 y 2 y 3. En cambio, desde la derecha tenemos un número entero con un decimal. En este caso ya no son tres cifras significativas, sino tan solo cuatro. La diferencia entre una y la otra es que obviamente una tiene más, pero es que esta de aquí no hace cuenta el cero que está a la izquierda del símbolo que denota los decimales, no. Y todo esto viene a colación con las reglas o con las reglas que que se tienen para expresar cifras significativas. Son cinco. La primera es que todos los números enteros son significativos. Es decir, todo número del 1 al 9 o del 1 al 10, como lo quieran ver, son significativos. Es decir, el primer número tiene tres cifras significativas. Para la segunda regla es que todo el cero a la izquierda después del símbolo de separación no son significativos. A esto, en un ejemplo bueno, es este número de aquí. Un ratito. Ok. Entonces, el segundo número es un número bastante chiquito, el cual tiene primero un cero, el símbolo de decimales, dos ceros más y tres números enteros. Los únicos números que cuentan aquí como cifras significativas son el uno, el 2 y el 4, porque todo cero que esté después de una coma o un punto ya no es significativo. Pero ¿qué pasa si este cero está después de un punto o una coma?
a la derecha y si es significativo. En este caso aplicamos la tercera regla, que todo cero que esté entre números diferentes de cero son significativos. Así esté al lado derecho del punto decimal o al lado izquierdo. En este caso, el tercer ejemplo lo explica bastante bien. Tenemos 103,203 algo. En este caso, los ceros que están en medio de estos dos números, de estos cuatro números, sí se cuentan como cifras significativas. Tendríamos 6 aquí. Para la regla número 4, ratito. Para la regla número 4, tenemos que todo cero al final del punto decimal es significativo. Esto quiere decir que a pesar de que este cero que esté al fin, esté después del símbolo de decimales, si es que está al final, solo al final, y no está acompañado después por un 3 o por cualquier otro número X, es significativo, ¿ok? Solo si está al final. Solo si está al final, cuenta. ¿Cuántos tendremos aquí? Uno, dos y tres cifras significativas. ¿Y qué pasa cuando ya no tenemos números decimales, no tenemos nada de esto y solo tenemos números enteros? ¿Cómo podemos contar números enteros en cifras significativas? En este caso, ya no podemos contar de forma precisa cuántas cifras significativas tiene. ¿Ok? Aquí lo mejor sería, por ejemplo, usar una vieja confiable que ya lo hemos visto. Si queremos denotar este número con cifras significativas, o sea, contar cuántas tiene, debemos utilizar las notaciones científicas, ¿verdad? 10 por elevado a un número, ¿verdad? La base elevado a algo. Ahora, ¿cuántas cifras significativas tendría este 300 si aplicamos esta regla de aquí? Pues vemos la forma más conveniente en que me quede de forma correcta expresada en notación científica este 300. ¿Cuál era una de las reglas que vimos ya antes? Que todo número que esté expresado en notación científica debe estar de qué rango a qué rango, del 1 hasta el 10. No puede haber números mayores que eso. Entonces, en este caso, como tenemos 300, simplemente hacemos esto, ¿verdad? Ya. ¿Y esto a cuánto elevado? Si tenemos 300 y le anotamos todo en notación científica y la coma está aquí, debería estar elevado a 2. Y esto es igual a la misma cifra. ¿Cuántas cifras significativas tenemos aquí? Tenemos uno, 2 y 3. ¿Ok? O en este caso, si lo queremos ver de otra forma y no nos hacemos bola, lo hacemos así y es más rápido. Tenemos 3 sin nada de las comas. Voy a borrar esto. Por 10 elevado a 2, que es lo mismo. ¿Cuántas cifras tenemos aquí? Tenemos 1. Y listo. Ahora vamos a hablar sobre cómo podemos utilizar esto. Un poquito. Ah, se me salió. Ya. Ahora bien, sabiendo esto, ¿hay alguna pregunta con respecto a cómo contar las cifras significativas de algún número? ¿No, chicos? ¿Se me oyen bien? Aquí es Sí, sí. Bueno, ok, entonces vamos a tratar de hacer estos aquí, ok, como ejercicios de clase. Por favor, esto me ayudan resolviéndolo. Primero, obviamente, tenemos que, estas son las cifras significativas que tenemos y quiero que les cuenten cuántas hay y también si es que se pueden redondear a números superiores o no. Entonces, por favor, eso en O sea, esas cifras tenemos que, estos como números de que, aquí. Ajá, contar cuántas cifras significativas tiene cada uno, este y este y este, y si es que se pueden redondear
estos números de aquí, redondeemos. Ya. Listo. Es- Ajá, Evelyn, ¿qué pasó? Es que dice mi compañera Liliana Andrade, creo que tuvo que salirse de la clase porque está viajando y entonces no tiene buena conexión. Bueno, si es que dio la asistencia, no hay ningún problema. Sí, si está la asistencia, no hay nada que temer. Todo bien. Ya le voy a ver en la lista. Por fin se acaben eso de ahí para seguir con el siguiente tema. Oh, ya los vieron. Liliano, Nicole, ok. Entonces, muchachos, ¿cuánto les dio en la primera? En la primera tiene tres cifras significativas, creo. Ujú. ¿Y a cuánto se redondeó? Ah, cuatro, cinco, seis, siete. 3.5. ¿Listo? ¿Y la segunda? Dos cifras. ¿Y cuánto se redondeó? No se redondea porque no es un número mayor al 5. Ok, entonces se mantiene igual. Listo. Tercero, El tercero, em, ¿cómo decir? Mm, ¿Cinco cifras significativas? parece que es cinco. ok. Cinco. Tiene seis cifras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Nuestra compañera dice que tiene seis cifras. Nuestra otra compañera dice que tiene cinco. Ya vamos a ver. Ya. ¿A cuánto se redondea? Se mantiene. Ok. Sé que se mantiene igual. Ok. ¿Y la cuarta? Tres cifras significativas y se aproxima 2.7. Nos dice que hay 2.7. Ok. La última. Tiene tres cifras Tres significativas cifras, y se redondea a tres. a 2,8. Tiene Sí, dos tres. cifras. Dos A- cifras, creo que. Tiene tres, ya a ver, me sale que tiene tres cifras significativas y se redondea a tres. Se redondea a tres. Pues, Mi compañera dice que se redondea a 8, 2.8. Ya. Tenemos dos opciones. Listo. Ya. Entonces, tres cifras, sí. Y se redondea a 2.8. listo. Entonces, tenemos, a ver, la primera. Obviamente son tres cifras significativas, bien. Se redondea, si se puede redondear, este 8 es mayor que 5, ¿no? Se sacrifica, redondea a 5. Este de aquí, obviamente no se redondea porque no es mayor que 5.
no es mayor que 5. Y el de acá, bueno, aquí pueden ser de varias formas. Como dijo su compañera, puede ser igual o se puede redondear si es que lo hacemos desde acá. Si lo hacemos desde aquí, sería 3.02 o quedaría tal cual. Ahora, ¿por qué se puede hacer de las dos formas? Bueno, pueden hacerlo en este caso como ustedes quisieran, en realidad, porque yo no les dije cuántas cifras significativas debe tener cada resultado. Si hubiese querido que los dejaran solo en 3, sería redondear desde el 7, el uno redondea al 2 y lo demás, chao, nos desconocemos de lo demás. Sería 3.02, sería uno, 2 y 3 cifras significativas. ¿Ok? Como yo no les dije cuántas, ustedes podían proceder como mejor les pareciese. En este caso, sí, esta respuesta es válida. No sé quién la dio, pero bien hecho. Ahora, hay dos aquí. Aquí hay una confusión. Alguien dijo 6, otra persona dijo 5. Bueno, entonces este número aquí solo tiene 5. 5 cifras significativas, las que estoy marcando. Este cero no cuenta, porque este cero no me da más exactitud o menos exactitud. En realidad solo me sirve como adorno. Y este cero no cuenta. ¿Ok? Entonces no se confundan con esto de aquí. Se queda así, son 5 cifras significativas. Ahora con la penúltima, que es este de aquí. En la penúltima me dijeron que son 3 cifras significativas. Bien, se puede redondear el 5 hacia el 7 de lado. Bueno, pero aquí no se puede redondear. ¿Por qué no se puede redondear acá? Porque hay una regla que dice que todo número que esté al lado de, solo si el número 5, en este caso, que está al final, que esté al final y esté acompañado por un número par, en este caso el 6, este 5 ya no redondea hacia un número superior, el número que está al lado. Este 5 ya no puede redondear. Solo si está al final y solo si tiene un número par justo a la izquierda. ¿Ok? En este caso quedaría 2.65. Igual. Quedaría igual que el principio. La última me dice que si hay cómo redondear, aquí igual. Como ustedes no tenían una regla de redondear cuántas cifras significativas, podían haberle hecho desde el 7 hacia el 3, desde el 5 hacia el 8. En este caso sí se puede redondear a diferencia del de arriba porque este 5, a pesar de que esté al final, tiene un número impar al lado. Entonces, si es número impar, este 5 sí redondea hasta el 7 y hace un 8. Ok, entonces, cualquiera de estas dos estaba bien. Cualquiera de esas dos respuestas. ¿Alguna duda con eso? No, hija. Ok, chicos. Entonces, lo único aquí nuevo que ustedes ya sabían era esta parte de aquí, ¿verdad? 5 que está al final, que está al lado de un número par, no redondea. 5 que está al final, que está al lado de un número impar, sí redondea. Lo de acá, no se olviden que los ceros que están a la izquierda no cuentan a menos que estén entre dos números diferentes de cero. Ahí sí cuentan. El de aquí obviamente no cuenta. Números que están a la izquierda, acompañados por más ceros, no cuentan. Chao, chao, chao. Dos números o dos cifras significativas. Aquí, bueno, aquí ya es obvio, serían tres cifras significativas y sí se puede redondear porque 8 es mayor que 5. Y listo. Ok. Entonces, ¿para qué hacer todo este cálculo? A ver, déjame ver un rato. Ya. Porque vamos también a hablar, ¿qué pasaría si ya no tenemos solo números y ya tenemos y estamos trabajando con operaciones como divisiones y multiplicaciones, sumas o restas? Bueno, en este caso, si tenemos sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, para saber cuántas cifras significativas debo tener en mi resultado, debo de guiarme con esta regla de aquí, que siguen las cuatro operaciones que les acabo de mencionar. Las cuatro operaciones se rigen que se mantiene el número de cifras significativas del número con menos cifras significativas. Entonces, al momento de hacer, en este caso es una suma, tenemos que tener en cuenta cuál de estos tres números tiene menos cifras significativas. Contamos, el primero no es, de lleno ya no es, tiene 5.
segundo tiene 4, pero el primero sí tiene 3. Entonces, ¿cuál me dicta el número que tengo que tener en mis resultados? Son 3, el primer número, ¿verdad? Uno, 2 y 3 cifras significativas. Ahora, para hacerlo, me valgo de poder redondear los números con tal de que me quede como una cifra significativa aquí. Ok. Aquí, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer haciendo lo siguiente. Déjame ver. Ya, ahí está. Entonces estamos acá. Hacemos la suma. Nos sale esto. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos 3, 6. 6 cifras significativas en resultado. Y solo queremos 3 en este caso. Podemos redondear. Este 7, 7 lo desconocemos porque no nos sirve y nos quedamos con este 6. Este 6 que puede redondear al 0 y sumar 1. En este caso me quedaría 161, ¿verdad? 161. Pero ¿qué pasa con el 161? ¿Alguien sabe qué pasa aquí? Hoy ahí ya estaría. Pero bueno, ahí queda. Bueno, como les dije, a veces los números enteros son un poco difíciles de saber cuántas cifras significativas tienen, por lo que siempre se debe de optar de usar el mismo número pero expresado en notación científica. En este caso, para hacer que este 161 tenga 3 cifras significativas y no me estén haciendo problema después, sería expresarlo como una notación científica, usando notaciones científicas. Perdón. En este caso solo tendría que multiplicarlo por 10, ¿verdad? La base, ¿no? ¿Y cuántos ceros? Como en este caso pasó el movimiento de izquierda, o sea, el cero, la coma pasó desde aquí, ¿verdad? Hacia la izquierda, ¿cuánto tendría que tener acá en mi 10 para que me dé el mismo número? ¿Alguien? ¿Cuál sería el exponente aquí? Puede repetir, Inge, disculpe, no lo escuché bien. Ok, entonces tenemos este 161, ¿verdad? Este número que es un número entero. Y como les dije, una de las reglas es que podemos expresar este número entero en notación científica. ¿Para qué? Para que sea menos ambiguo este número y podamos expresarlo con 3 cifras significativas. Para eso nos valemos de la notación científica, ¿verdad? Tenemos este número y de aquí, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Es poner una coma al principio del número, ¿verdad? Al principio del lado del uno. Pero, ¿qué exponente tendría que tener acá en mi base para que se cumpla la igualdad? Porque al final, este número de aquí y este de acá son el mismo, pero ¿qué exponente debo tener para que sea igual? Cero. De exponente. Dos. ¿Vale? Debo tener, Exponente 2. exactamente, debo tener el 2. Con este exponente 2 ya puedo, bueno, si quieren lo multiplicamos ahorita. Si multiplicamos esto y lo dejamos con un número natural, sería así, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces, este 2 me denota que este es el mismo número y ahora sí ya puedo contar uno, 2, 3 cifras significativas. ¿Ok? No se pierdan aquí. Aquí hicimos todo esta maroma porque nos dio un número entero que era 161. ¿Ok? Y ahora si nos piden ese 161, exprésalo en cifras exprésamelo que tenga 3 cifras significativas. Y me dice, no me sirve así porque es número entero y no puedo estar seguro de que si tiene 3, que si tiene 4 cifras. Entonces, ¿qué hacen ustedes aquí? Pues bueno, mm, expresémoslo en notación científica. ¿Y cómo lo expresamos en notación científica? Simplemente usando un análisis rápido a simple vista, podemos ver que si colocamos aquí la coma, ya estaría cumpliendo una de las reglas, que es que un número expresado en cifras significativas, digo, en notación científica, debe de estar de entre el 1 hasta el 10, ¿ok?
Si pongo acá en el 16, ya me paso. Si pongo acá, no estaría haciendo nada, ¿verdad? Pero si pongo en el uno, en el primer uno, estaría cumpliendo con esa regla. Y ahora lo único que me falta es poner la base y saber qué exponente debe estar aquí para que se cumpla esta igualdad, porque al final estos dos números son los mismos, solo que están expresados de forma distinta. El número que va acá como exponente es el 2 porque si multiplicamos 100 por este número nos da 161. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la multiplicación? La multiplicación es lo mismo. La multiplicación igual, vemos cuál de estas de aquí tiene menos cifras significativas, en este caso es el 0.0076. Y la multiplicación de estos tres números nos da todo esto de acá. Y ahora, este número de acá, como es el que menos cifras significativas tiene, nos da por ley que debe tener este resultado solo dos cifras significativas. Entonces, todos estos números del último ya no me sirven, solo me sirve en este caso el 7, porque el 7 puede redondear hacia el 0 y sumarle 1. ¿Cuál es el resultado? Este de acá. Este de aquí cumple con lo que me dice la regla. Sí, 1 y 2. Listo. Este de aquí ya tiene dos cifras significativas que se convirtió o se redondeó desde este número tan largo de aquí. ¿Ok? Como redondeó, obvié los números que no me sirven y dejé el que sí me sirve para poder redondear hacia un número superior. En este caso, el 0 va al 1 y listo. Ya tenemos dos cifras significativas como respuesta. Ahora, ¿está bien? ¿Se entendieron esto, chicos? El silencio mata. Entonces, creo que no entendieron esto o están bien. Eh, Eso quiere decir, según lo que más o menos entiendo, depende mucho de cómo usted nos pida. Tenemos que hacer el tema de las cifras significativas o, Y o sí, sí, sí. Es un poco de lo que acabas de decir. O sea, todo depende de qué te diga el ejercicio. Si el ejercicio te obliga a que solo tengas dos cifras significativas, debes de hallar la forma en cómo convertir tu respuesta y que se acople a esa exigencia. Yo les estoy enseñando esto porque después va a ser importante, al menos el tema de redondear. A veces tenemos números muy grandes como los que están acá, nos salen, seguramente les salió algo así en sus deberes. Entonces, en vez de andar escribiendo toda esta maroma de números de aquí, por lo general siempre se tiene, en este caso, como regla que cualquier respuesta o cifra que se vaya a expresar siempre se deje con dos decimales, ¿ok? Con dos decimales. Esto es lo preferible, trabajar siempre con dos decimales, ¿ok? Pero esto es en la vida real. A veces en los ejercicios o en los deberes que les manden, no solo yo, les digan, bueno chicos, entonces este número de acá, exprésemelo en cuatro cifras significativas, solo me sirven cuatro, ¿ok? Y esto ya se sale de esta regla de los decimales, ¿no? Ya vendría por aquí, ¿ok? Y estos números de aquí ya no me sirven, entonces uno debe saber qué reglas hay para que puede redondear de forma correcta a la cifra que me está pidiendo. Entonces sí, depende del ejercicio, o sea, tienen que leer bien los ejercicios para que puedan entender. Y si es que no les dicen de forma implícita, en este caso, cuántas cifras significativas hay, por ejemplo, estamos viendo un tema donde topamos el conteo de cifras significativas y em, tenemos operaciones como la multiplicación, división y resta, y nos salen números así, podemos valernos de estas reglas y dejarlas de forma más comprensible. O sea, dejarlas en unidades que se entiendan mejor y que no sean un pleito después de ver tanto número en una sola hoja. A eso voy.
Es una forma de entrenar el cómo pueden presentar ustedes sus resultados, sus deberes y eso, muchachos. Entonces, sí, lo importante aquí es recordar cómo redondear, cuáles son estas reglas de aquí y aquí unos truquitos sobre cómo redondear en estos temas, en este aspecto, porque a veces no sabemos esta regla que existe aquí. Y eso, ¿qué pasa con las demás operaciones? Si es multiplicación y división, ¿cómo puedo hacer yo después este conteo de cifras significativas? ¿Ok? Ahora, para el siguiente tema, ya hablamos de cómo poder presentar datos de forma más legible. Hablamos sobre qué tan exactos somos, la precisión, y esto también iba con relación a las cifras significativas, ¿no? Porque mientras más cifras significativas tenemos, o sea, más numeritos después de la coma hay, siempre se dice que es más exacto, ¿ok? El, la, la cantidad o el número que se esté reportando es mucho más exacto, ¿ok? Pero casi nunca te van a pedir que, que expreses tus resultados en esas cantidades tan exactas. Entonces, para eso, obviamente ahorita ya hay herramientas informáticas que te ahorran el trabajo de pensarte eso, pero siempre es bueno conocer de dónde sale, para después entender y ver si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Ahora, el siguiente tema son los volúmenes, son los factores de conversión. Vamos a hablar sobre análisis dimensional, que ya lo hemos estado viendo antes, pero sobre todo volúmenes, enfocándonos en volúmenes. Vamos también a hablar sobre la densidad de los objetos. Entonces, tengo un video práctico que es para ustedes, pero yo no tengo el tiempo, entonces vamos ahora solo a ver las slides. Ok, entonces lo importante de este slide es saber cómo se expresa el volumen en sólidos. Como saben, hay 4 estados de la materia fundamental. Uno de esos es son los sólidos. Los sólidos se expresan en volúmenes, los volúmenes de los sólidos se expresan en metros cúbicos o en centímetros cúbicos. En cambio, los líquidos se pueden expresar en litros o en mililitros. ¿Ok? No está mal de que se quieren expresar un líquido en metros cúbicos o en centímetros cúbicos, no está mal, no es que está mal, solo que usualmente siempre se utilizan estas unidades para sólidos y estos para líquidos. ¿Ok? Ahora, uno de los instrumentos que tenemos acá en la universidad y seguramente en algunos colegios son las herramientas de medición de volúmenes, los materiales de laboratorio, en este caso, pipetas, tenemos buretas, tenemos probetas y matraces. Las pipetas o los tipos de instrumento de vidrio que tenemos en los labs son dos. Son los graduados y son los... Ay, no me acuerdo de los otros. Los aforados. Los aforados son estos y los graduados son estos. ¿Cuáles son los aforados? Como ven aquí, los aforados, que es esta pipeta de acá, no tienen rayitas aquí, como de regla, ¿verdad? No hay ninguna rayita como para medir. Lo que miden los objetos de vidrio, los materiales de medición que son graduados, miden solo volúmenes específicos, solo una cierta cantidad de mililitros y nada más. No pueden medir nada más que eso de forma exacta, porque solo tienen aquí una línea que les dice hasta qué tope están midiendo de forma exacta una cantidad de volumen determinada. En cambio, con las pipetas o cualquier material que sea graduado, eso hay que tener en cuenta las cosas graduadas y las cosas aforadas. Las cosas graduadas son las que tienen como esa regla en la superficie del vidrio del material. Este material puede ser vidrio, puede ser plástico, pero por lo general siempre es vidrio. Estos instrumentos graduados, como la pipeta de aquí, tienen varios niveles. Entonces, esto de aquí nos sirve para medir distintos volúmenes, ya no tan solo un volumen específico. Esa es la diferencia. Si queremos medir volúmenes mucho más chiquitos, volúmenes variados, utilizamos cosas graduadas. Pueden ser pipetas, las buretas utilizamos más para reacciones que para medir cosas. También utilizamos las probetas para medir volúmenes y los matraces. Los matraces siempre van a ser
matraces graduados. No hay, bueno, hasta ahora yo no he visto un matraz aforado, siempre van a ser los matraces aforados, nunca van a ser graduados. No he visto yo nunca un matraz graduado, o sea que tengan aquí linitas. Y estos matraces aforados son para hacer soluciones o disoluciones. En este video se simplifica mejor, ya lo vemos, tal vez, creo que tenemos con ustedes el viernes. Entonces el viernes podemos ver este video. Algunos factores muy útiles, que eso sí, si quieren anótenlos o tomen el screenshot, son estos de acá, los factores de conversión. Entonces, y las igualdades. Por ejemplo, en el tiempo ya lo saben, el tiempo, el minuto tiene 60 segundos, etcétera. Ahora el volumen, que es a lo que venimos. Por ejemplo, acá me dice que la igualdad de un ml y un centímetro cúbico es lo mismo. Si yo expreso 9,83 gramos sobre centímetros cúbicos, es lo mismo que yo diga 9,83 gramos sobre ml. Los ml y los centímetros cúbicos son iguales. Si presentas alguna densidad o algún volumen en centímetro cúbico, lo puedes de forma directa representar en mililitros en este caso. Ahora, si queremos irnos a magnitudes mucho más grandes, dicen que un litro tiene obviamente 1000 mililitros y estos 1000 mililitros es igual a 1000 centímetros cúbicos. O si es que obviamos esto de acá y echamos esto, un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. ¿Ok? Y un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces, estos factores de conversión siempre van a ser útiles. ¿Por qué? Porque tenemos aquí unidades que se expresan, o sea, volúmenes que se expresan en unidades que son utilizadas para sólidos y estas son unidades que son utilizadas para líquidos. ¿Ok? Eso también hay que tener en cuenta. Por eso es que son útiles estas igualdades. Porque también te relacionan también, no tal vez de forma directa, la cantidad de volumen de un sólido con respecto a la cantidad de volumen de un líquido. Ok. Y para eso vamos al siguiente tema, que es el importante. En este caso tenemos cómo podemos saber el volumen de un sólido, no midiendo con algún instrumento súper fino, súper caro, el volumen de estos sólidos. ¿Cómo podemos hacerlo sin utilizar instrumentos, sino tan solo utilizando agua? Ok, entonces, no sé si ustedes aún recuerden del colegio, el agua es el solvente universal. Perfecto, ¿verdad? Se puede disolver un montón de cosas en agua. El agua sirve para un montón de cosas. Y para uno de esos usos, el agua también sirve como una forma de medir. Y a esto vamos también relacionándolo con la densidad. La densidad que se ha medido para el agua varias veces a cierta condición, ¿a qué me refiero con condición? En este caso, se ha medido siempre o se tiene como referencia la densidad del agua a 20 grados centígrados, a veces pueden aparecer como a 24 grados centígrados. A esta temperatura, el agua tiene una densidad de 1 gramo sobre ml. ¿Ok? Esta simple característica nos sirve full para el tema de cálculos de volúmenes de sólidos, ¿ok? Sin tener ningún otro tipo de instrumento. Entonces, muchas veces, en los ejercicios que nos mandan, nos proponen calcular el volumen de un sólido sin ningún contexto o sin darnos la densidad de este mismo sólido. Pero podemos valernos de la densidad del agua, si es que lo utilizamos como un método para medir este volumen. ¿Ok? Y siempre recordando esta cantidad aquí, la densidad del agua en condiciones óptimas, en condiciones perfectas. En este caso es igual a 1 gramo sobre ml. ¿Ok? Y para ejemplificarlo mejor, vamos a tener este ejercicio aquí. Dice que un frasco contiene 250 ml de agua, ¿verdad? ¿Y cuál es la masa del agua contenida?
¿Alguien me puede decir si es que estamos hablando en condiciones perfectas, en condiciones ideales? ¿Cuál sería la masa del agua? Si sabemos que tenemos 250 ml de la misma. Muchachos, bueno, para saber cuánto tenemos, utilizamos otro factor de conversión. Aquí todo es en base a factores de conversión. Como ven aquí, les puse esta ecuación sencilla, donde vemos cómo calcular alguna unidad usando un factor de conversión. Tenemos una cantidad conocida y unidades por un factor de conversión adecuado. Si lo multiplicamos, nos da la cantidad en las unidades que deseemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro factor de conversión aquí? Es la densidad del agua. La densidad del agua a condiciones óptimas es, ya les dije, de 1 gramo sobre ml. Si lo multiplicamos, ¿cuánto nos da? Siempre tienen que tener en cuenta el análisis dimensional. Siempre para todo. Eso debe ser regla. Entonces, si hacemos el análisis dimensional, vemos que si multiplicamos esto por esto, los volúmenes se me van. O sea, es decir, los mililitros se me van porque están dividiendo y se me contrarrestan. Y solo me queda la unidad en masa. Como es por uno, pues facilito, 250 no da lo mismo. Son 250 gramos. ¿De qué? De agua. Listo. Entonces, de esta forma es que nos sirve el agua para poder medir masas en este caso. Nuestra segunda pregunta es si se evapora hasta dejar 50 ml de estos 250, ¿qué masa de agua se ha evaporado? Pues si solo tenemos 50 y teníamos 200, sabemos que 200 ml es igual a 200 gramos de agua. Entonces esto es lo que se perdió, 200 gramos de agua. ¿Bien? Estos son los ejercicios fáciles, ¿ok? Solo es para que podamos relacionar cómo es que nos sirve esta densidad para poder calcular masas. Y no tan solo de la misma agua, también podemos utilizarlas con objetos diferentes. A eso vamos con estos ejercicios de acá. Entonces, ay, Dios mío, ¿qué hora es? Ojalá, si avanzamos al primero, a ver. Vamos a hacer el primero tan solo, porque no tengo mucho tiempo. A ver, entonces chicos, vamos a hacer este de aquí. Vamos a dejar de compartir. Ok, entonces nos dicen, se necesitan 200 gramos de etanol para un experimento y nos dan la densidad del etanol. ¿Qué volumen de etanol debes de medir? Y si solo tienes una probeta graduada en litros, ¿qué volumen en litros corresponderá? Entonces, bueno, aquí ya no nos dan el agua, pero nos dan otra densidad, que es la del etanol. Ah, otra cosa creo que no he explicado, este símbolo de aquí. Este símbolo de aquí, o esto, se llama rojo. Entonces, es una letra del alfabeto griego que significa o expresa, en este caso, densidad. Siempre se va a utilizar, bueno, en este caso, en esta materia se va a utilizar para referirse a la densidad. Entonces, si tenemos ya el Rho, la densidad del etanol, nos pide que calculemos el volumen del etanol que se debe de medir si necesitan 500 gramos. Entonces, imaginándonos, tenemos una solución de etanol. Tenemos una solución de etanol. Este etanol, em,
Este etanol tiene... ya. Ok, este etanol, necesitamos 500 gramos de este etanol y solo está en líquido, ¿verdad? Obviamente el etanol solo va a ser líquido y solo sabemos su densidad. Ok, entonces, ¿cuánto volumen debemos medir de esta botella para que nos dé como resultado o pesemos 500 gramos de etanol? Para esto vamos otra vez a recordar cuál es la fórmula de la densidad, que es igual a la masa dividido entre el volumen. ¿Qué queremos nosotros? Queremos el volumen. Queremos el volumen. ¿Cómo hacemos para que nos quede el volumen arriba? Mandamos a multiplicar arriba el volumen, mandamos a dividir la densidad abajo. Entonces, volumen arriba y nos queda más arriba aún y densidad abajo. ¿Cuánto, cuánto etanol debemos de medir? 500 gramos. 500 gramos dividido ¿para qué? Para la densidad que ya nos dieron. 0,789, ¿qué cosa? Gramos dividido entre ml. Ya, entonces, ¿esto cuánto es? ¿Alguien por ahí que me ayude con una calculadora? Rapidísimo. 300, no, 634,48 mililitros. 634,48 48 ml. Ya, esta es la primera respuesta. Utilizamos la densidad para obtener el volumen de, en este caso, que debemos de medir de este frasco con solución para obtener 500 gramos de etanol ya exactos. Para el segundo literal, dicen, si solo tienes una probeta graduada de litros, ¿qué volumen en litros corresponderá? Nos pide que este volumen de acá son 634,48 ml, los transformemos a litros. Ya, facilito, eso ya habíamos visto en la anterior semana. Primero que hay que hacer es saber que tenemos y hacia dónde vamos. Entonces, tenemos mLs. Por lógica, si vamos a convertir a litros, estos mLs no deben ir arriba, ¿no? Deben ir abajo. Los mLs abajo, ¿cuántos mLs equivale un litro? Equivale Mil. 1000 mLs. 1000 mLs equivale a un litro, exactamente. Ajá. Entonces aquí fácil, ¿no? Solo tenemos una división y sobre 1000. Eliminamos mLs, mLs, ya nos quedan litros y dividimos este 1000 para este número de acá. Como es una división, les dije que en este caso, las comas se recorren hacia la izquierda. ¿Cuántos espacios? El número de ceros que tenga, en este caso la cantidad, que son 3. 1, 2, 3. 0,63448. ¿Qué? Litros. ¿Litros de qué? De etanol. Y los vamos. Esa es la forma en cómo, bueno, eso es un ejemplo sencillo, cómo utilizamos esta densidad para obtener mLs y estos mLs después convertirlos a litros. Ahora vamos a hacer uno más difícil. Ujú. Vamos a ver uno bien difícil. Vamos a ver este de acá. A ver, para adelantarnos un poco a la clase que nos falta. Ok, miren, aquí ya no vamos a ver el típico ejercicio de convertir de unidades a unidades, sino vamos a utilizar ya el concepto que aprendimos antes sobre cómo es que el agua puede después ayudarnos en el tema de cálculo del- de las densidades en este caso.
¿Ok? Este va a ser un ejercicio como para quedar ahí con dudas para la siguiente clase y vamos a tratar de resolverlo ahorita. Entonces, dice que un pignómetro, no sé si esto lo habían visto antes, un pignómetro es un instrumento que sirve para medir densidades. Este instrumento puede ser, digamos que es una botella. Esta botella puede estar vacía o puede estar llena de algún líquido, pero el chiste de este líquido o de este instrumento es que dependiendo de si lo llenas de algún tipo de sustancia, vas a tener que medir tanto el instrumento vacío como el instrumento lleno de la sustancia conocida, así como de otro tipo de sustancia que quieras medir, una densidad. Ahora, para hacer esto, vamos a leer el ejercicio que dice, un pignómetro vacío con una masa de tanto, es la masa uno, o sea, la masa que inició, se llenó con agua pura. La masa total, cuando lo llenaron de agua pura, fue esto. Después de llenar el pignómetro con una solución anticongelante, la masa total fue de esto. Entonces, después de llenar el pignómetro con agua, después lo volvieron a llenar, o sea, ya vacío y limpio, con anticongelante. Vamos a ponerle así, anti. Y nos pide al final, ¿cuál es la densidad de la solución anticongelante? ¿Hay alguna idea de cómo llegar a esta respuesta? Restando la masa del agua con la que se llenó, haciendo una resta. Bueno, creo. Ajá, entonces sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber qué tenemos. ¿Qué nos da el ejercicio? Nos da masa del instrumento o del pignómetro vacío, ¿qué es esto? Y también nos da una referencia. En este caso es el pignómetro ya lleno, pero ¿con qué? Con algo muy importante que es el agua, ¿verdad? Entonces se llenó con agua. Ahora, para hacer estos tipos de ejercicios, si es que yo no les doy una densidad conocida del agua, como está aquí, ¿verdad? Aquí no hay densidades del agua. Entonces, ¿qué densidad deberían de tomar ustedes? La densidad del agua en condiciones ideales. ¿Cuál es la densidad del agua en condiciones ideales? ¿Verdad? Esto de aquí. Entonces ustedes se van a ayudar siempre de los valores estándares que conozcan. Por eso es importante de que conozcan esto de aquí, porque se va a utilizar para todo en realidad. Ok, entonces, como dijo su compañera, hay que hacer una resta. ¿Cuánto es la resta de esto? Para que me ayuden, por favor. ¿Por qué restamos esto de aquí? Restamos el instrumento vacío y el instrumento ya lleno, pero con agua. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Ya lo vamos a explicar después. ¿Alguien que me ayude con esta resta? 9,9271. Ya, estos son gramos. Listo. Ahora, ya tenemos que esta es la masa del agua. Masa del agua que ocupa un pignómetro. En este caso, este, ¿no? Es la masa del agua que ocupa el pignómetro. Ahora, ¿qué nos sirve? ¿Qué podemos hacer con esta masa del agua? Podemos utilizarla para obtener el volumen que ocupa esta masa. ¿Y por qué es importante conocer el volumen que ocupa esta masa? Porque nunca nos dijeron cuál es el volumen de este pignómetro. Entonces, ¿cómo podemos calcular densidades si no sabemos el volumen del instrumento? Por eso es que es importante en este caso el factor de conversión, que es la densidad del agua. Ya sabemos cuál es la cantidad o la masa del agua que entra dentro de un pignómetro. ¿Ok? Aquí no hay que confundir masa del agua con masa del anticongelante, que es lo que queremos calcular la densidad. La masa del agua solo nos sirve como un referente para poder calcular el volumen del instrumento. En este caso, ¿cuál es el volumen del instrumento? Tenemos que despejar
en la fórmula de la densidad, masa del agua para el volumen del agua. Y en este caso solo hacemos shock y shock, ¿verdad? Mandamos arriba a multiplicar y después mandamos abajo a dividir la densidad. Y esto nos queda como volumen, ahí. Volumen es igual a masa entre densidad. ¿Alguien que me ayude haciendo, por favor, la conversión? Bueno, que es directa en realidad. Es directa. 71 gramos. ¿Cuál es la densidad del agua? Nos agarramos de este numerito mágico que, suerte, solo es dividido para uno y podemos hacerlo full rápido. Que nos da igual a lo mismo. ¿Verdad? Ya no gramos, perdón. Como estamos usando este factor de conversión que me ayuda a ir de gramos a volúmenes, bueno, listo, volúmenes. ¿Ok? Ya tenemos el volumen del instrumento, que es este de aquí, que es el volumen que ocupó el agua cuando se le añadió al pignómetro. Entonces, este volumen de aquí, aparte de ser el volumen que ocupa el agua, es el volumen del instrumento, el volumen total. ¿Ok? Este volumen total nos va a ayudar a qué? A reemplazarlo en la ecuación que va a ser la densidad del anticongelante, ¿verdad? Y aquí tenemos el volumen total. Entonces ya tenemos, ya tenemos esto, no tenemos esto, que es lo que buscamos, no tenemos esto. Ok, tenemos dos incógnitas aquí y tenemos solo una variable. En este caso, bueno, tenemos tres variables, dos de las tres son no conocemos y una sí. ¿Cómo podemos hallar en este caso la masa del anticongelante? Haciendo lo mismo que hicimos para hallar la masa del agua. Es tan solo restar, en este caso, restar la masa del instrumento o del pignómetro vacío, ¿verdad? Que es 25 punto tanto de gramos. Y la masa, en este caso, del anticongelante cuando se añadió al pignómetro. Es decir, que hubo un tiempo en que el pignómetro tenía anticongelante y lo midieron con el anticongelante y el instrumento. ¿Ok? Y eso dio una masa de 35,9858. Esta es la masa del pignómetro del instrumento más el anticongelante. Y esta es la masa del instrumento. Entonces, para obtener la masa del anticongelante, restamos. ¿Cuánto es esto? 10,9634 gramos. 96,34. Sí. Ya. Entonces, gracias. Ya tenemos la masa del anticongelante. Buenísimo. Vamos otra vez a la ecuación. Bueno, la fórmula en este caso, como llamamos la densidad, masa del anticongelante para volumen del anticongelante. ¿Qué tenemos? Ya tenemos, ya tenemos. Reemplazamos. Volumen que era ¿cuánto era? 9,9271 ml y 10,9634 gramos. ¿Cuánto es esto? ¿Alguien que me pueda ayudar? 1,1047. Gracias, Erling. Tenemos gramos sobre ml. Ya, aquí está la respuesta. ¿Cuál es la densidad del anticongelante? 1,1047, si no estoy mal.
ml o 97, no me acuerdo bien. Bueno, 47. Gramos sobre ml. Esta es la densidad del anticongelante. ¿Cómo llegamos a todo esto? Utilizando la simple densidad del agua. Entonces, con algo tan simple como el agua podemos calcular estas densidades, obviamente también ayudándonos de instrumentos como los pirómetros. Ok, chicos, entonces, ¿quedaron dudas con respecto a esto? Y si Segura. la respuesta que podríamos aproximarle. Sí, ¿verdad? Bueno, esto, si les digo, a ver, uno, 2, 3, 4. Si les digo 4, pues sea como 4. Este creo que es 4. Aquí no podríamos. Y le puedes dejar tan solo en tres cifras significativas. Sería uno, 2 y 3, ¿verdad? Y esto desde aquí ya no se redondea porque esto es un 4. Chao. Podemos dejarlo en 3, podemos dejarlo en 4. Pero lo ideal que siempre se ve es que tu respuesta siempre tenga tan solo dos decimales. En este caso quedaría algo así. Ahí estaría bonito y nadie te diría nada. ¿Y estas cuántas cifras significativas son? Uno, 2, 3. En este caso son 3. ¿Ok? Y sí, sí puedes redondearlo. Puedes redondearlo. ¿Qué más puedes hacer aquí? Puedes redondearlo y nada más, creo. Y listo, para que te quede más bonito. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿No quedó claro? No se preocupen si esto no quedó claro. Todavía nos falta la siguiente clase y vamos a hacer más. Vamos a hacer más de estos ejercicios un poco más difíciles para tratar de explicar bien la idea de cómo utilizar este factor de conversión tan fácil, o sea, tan útil que es en realidad el agua, para poder calcular densidades de cosas sólidas. ¿Ok? Entonces, no se preocupen, muchachos, si esto no quedó claro. La clase está grabada. Estoy subiendo ahorita todas las clases que he tenido con todos los grupos, entonces van a ver varios videos, tal vez no tan solo de su grupo, sino también de otros grupos, y pueden también guiarse y volver a repetirse esta parte para volver a anotar. No se olviden que esto también está dentro del libro. Yo siempre digo que yo no les mando a leer ni es tarea que vayan a leer el libro, pero es lo óptimo, es lo que se recomienda. Entonces siempre pásense por una leidita, estará todo bien. Ahora, otra cosa importante que les quería decir es que ya esta semana deberían ser las pruebas de la unidad, según el sílabo. Entonces, esta semana yo no les voy a tomar prueba, va a ser para la próxima. Ya con un grupo hemos quedado que va a ser el martes. Con ustedes pueden ser el miércoles de la próxima semana, es decir, aquí el 21. ¿Qué tal les parece esa fecha? Sí, creo, Inge, sí está bien. Sí, yo Sí, también creo que está bien. bien. O sea, para mí también estaría bien. Bueno, entonces, como ustedes saben, esta prueba es solo de la unidad. Solo van a ver esto, lo que les estoy enseñando ahorita. Conversiones, lo que estamos viendo ahorita sobre volúmenes, lo que hablamos sobre la primera clase, materia, clases de materia, estados, curiosidades que son de lo que hablamos los primeros días, ¿no? De qué es la química y estas cosas. Pero sobre todo se va a enfocar en resolución de estos ejercicios porque es básico de que todos salgamos aquí aprendiendo cómo convertir las unidades. Si sabemos eso, echamos para adelante. Y ya. Entonces eso, muchachos, no es mucho de esta primera unidad. De hecho, aprovechen que es la primera unidad. Aprovechen las primeras unidades y estudien para eso. Y ya. También tenía que decirles que para completar estas clases, bueno, falta una clase más sobre este tema y ya completamos el tema de la primera unidad. Pero para ya cerrar esto, les tengo un deber, otro deber que es para que practiquen para su prueba, que es el miércoles, ya quedamos que es el miércoles. Entonces, para que practiquen para eso. Entonces, no sé si quieran que ya les suba el deber para que lo puedan ir viendo.
para que ya vayan practicando de una vez. Pero sí, va a haber un deber. Ese deber no va a ser como el primero que les puse 30 ejercicios, va a ser solo 3. Esos 3, obviamente, se va a calificar y les va a servir también como nota para su examen del primer parcial. Ok, Eh, una preguntita, la prueba más o menos de cuánto tiempo de duración sería. bueno, como es prueba de unidad, yo les dije al otro grupo tal vez 1 hora. ¿Ok? No sé cuán larga, cuántas preguntas les creo que aún no tengo muy claro eso, pero 1 hora estaría bien. O sea, van a hacer ejercicios de conversión y eso, entonces creo que 1 hora estaría bien. Ok, entonces, volviendo al tema del deber, ya para cerrar, más tarde, eh, el deber, yo les propuse al grupo anterior a ustedes que lo entreguen el lunes, que ellos tienen conmigo los martes. Entonces, ellos entregaban el deber el lunes para que repasen y que ya, o sea, estén frescos con ese conocimiento y ya puedan dar la prueba el siguiente día. Entonces, si con ustedes seguimos la misma lógica, este deber de aquí estaría para el martes y que den la prueba el miércoles, El martes más o menos hasta qué horas. medianoche. Listo, entonces, por mi 20. lado, ya no sé. Listo, muchachos. Entonces, así quedamos. Me tengo que ir, lo siento, pero se me hace muy tarde y después no hay carros acá.